En mayo del año 2000, en plena noche polar antártica, el astrofísico australiano Rodney Marks se encontraba trabajando en la Amundsen Scott South Pole Station, una de las bases científicas más aisladas del planeta. Durante ese periodo del año, las condiciones climáticas hacen imposible cualquier evacuación, temperaturas extremas, oscuridad constante y vuelos completamente suspendidos durante meses. Marks formaba parte de un equipo científico que realizaba observaciones astronómicas. Era considerado una persona funcional dentro del grupo, sin antecedentes conocidos de problemas graves de salud. Sin embargo, todo cambió en cuestión de horas. El 11 de mayo comenzó a presentar síntomas físicos que en un inicio no parecían fuera de lo común. Reportó malestar general, náuseas y sensación de debilidad. En un entorno como la Antártida, donde el estrés físico y mental es constante, este tipo de síntomas no resulta inusual, por lo que inicialmente no se interpretaron como una señal de alarma grave. Con el paso de las horas, su condición empeoró de forma progresiva. Empezó a mostrar dificultades para mantenerse en pie, problemas de coordinación y episodios de ansiedad. El personal médico de la base lo evaluó utilizando los recursos limitados disponibles en ese momento. No había posibilidad de trasladarlo a un hospital ni de realizar pruebas complejas, por lo que el tratamiento se basó en observación clínica y medidas básicas. A medida que avanzaba el día, los síntomas se intensificaron. Marks comenzó a tener problemas respiratorios y un deterioro neurológico evidente. Su estado ya no correspondía a una enfermedad leve o común dentro de la base. El personal médico continuó monitoreándolo, pero las opciones eran muy limitadas debido al aislamiento total de la estación. Horas después, su condición llegó a un punto crítico. Entró en colapso y falleció dentro de la base, sin que se pudiera hacer una intervención más avanzada. Debido a las condiciones del entorno, su cuerpo no pudo ser evacuado de inmediato. Permaneció en la estación durante meses, hasta que el clima permitió el acceso de vuelos en la siguiente temporada. Fue trasladado posteriormente fuera de la Antártida para realizar una autopsia más completa. El análisis forense reveló un dato clave: la causa de muerte fue intoxicación por metanol, una sustancia química altamente tóxica que puede provocar síntomas como los que presentó: náuseas, confusión, pérdida de coordinación, dificultad respiratoria y finalmente fallo sistémico. El metanol no es una sustancia que se consuma de forma habitual, pero sí está presente en entornos científicos e industriales, incluido el tipo de laboratorio en el que Marks trabajaba. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación para determinar cómo había ocurrido la exposición. Se consideraron varias posibilidades dentro del entorno de la base. El contacto accidental con metanol durante actividades de laboratorio era una de las hipótesis iniciales, ya que se trataba de un químico utilizado en ciertos procesos técnicos. Sin embargo, la cantidad detectada en su organismo no correspondía fácilmente con una exposición leve o incidental. También se evaluó la posibilidad de una ingestión accidental, por ejemplo, a través de un recipiente mal identificado o contaminación cruzada. En un entorno donde múltiples sustancias químicas son utilizadas, este tipo de errores puede ocurrir, aunque no es común. Otra línea de análisis consideró la ingestión directa de metanol, pero no se logró establecer con certeza en qué circunstancias habría ocurrido. El contexto en el que se produjo la muerte complicó significativamente la investigación. La base se encontraba completamente aislada, con un número limitado de personas presentes. No existían cámaras de vigilancia en todas las áreas, ni registros detallados de cada movimiento dentro de la estación. Además, las entrevistas realizadas a los miembros del equipo no permitieron reconstruir con precisión los momentos previos a la intoxicación. No hubo testigos directos que pudieran explicar cómo Marks entró en contacto con la sustancia. El manejo inicial del caso dentro de la base también fue objeto de revisión posteriormente. Las decisiones médicas se tomaron bajo condiciones extremas, con recursos limitados y sin acceso a especialistas externos en tiempo real. Con el paso del tiempo, el caso fue analizado por autoridades fuera de la Antártida.
Sin embargo, la distancia, el retraso en la obtención de pruebas y la falta de información directa del momento exacto de la intoxicación hicieron difícil llegar a una conclusión definitiva sobre las circunstancias específicas. El resultado oficial estableció la causa de muerte como intoxicación por metanol, pero no determinó de forma concluyente cómo ocurrió la exposición. El caso de Rodney Marks sigue siendo uno de los incidentes más documentados dentro de las bases antárticas modernas, en parte por las condiciones en las que ocurrió, aislamiento total, recursos limitados y la imposibilidad de intervención externa inmediata durante el evento. En las bases científicas de la Antártida, especialmente durante el invierno, ocurre una de las condiciones más extremas a las que puede estar expuesto un ser humano sin salir del planeta, el aislamiento total. Entre marzo y septiembre, muchas estaciones quedan completamente incomunicadas. Las temperaturas pueden descender por debajo de los -60 grados, el exterior se vuelve letal en minutos y los vuelos quedan suspendidos. Durante ese periodo, cualquier emergencia médica o psicológica debe resolverse dentro de la propia base. Además de las condiciones físicas, hay un factor clave, la oscuridad constante. En el Polo Sur, el sol desaparece durante meses. No hay amaneceres ni atardeceres, solo una noche continua que altera por completo la percepción del tiempo. En lugares como la Amundsen Scott South Pole Station o la McMurdo Station, los equipos que permanecen durante el invierno suelen estar formados por grupos reducidos, a veces de menos de 50 personas. Conviven en espacios cerrados, sin posibilidad de salir libremente al exterior ni de cambiar de entorno durante meses. Este tipo de condiciones ha sido estudiado durante décadas y se ha observado un patrón que se repite en distintos equipos y generaciones de investigadores. Uno de los primeros cambios reportados es la alteración del sueño. Sin luz natural, el ritmo biológico se desajusta. Algunas personas comienzan a dormir en horarios irregulares, otras desarrollan insomnio persistente o una sensación constante de fatiga. A medida que pasan las semanas, aparecen cambios en el estado de ánimo. Se han documentado casos de irritabilidad, apatía, dificultad para concentrarse y pérdida de motivación. Tareas que normalmente serían rutinarias empiezan a requerir más esfuerzo mental. En fases más avanzadas del invierno, algunos miembros de las bases han reportado experiencias más intensas. Entre ellas, sensación constante de estar siendo observados, incluso en espacios donde no hay nadie más. Dificultades para distinguir entre pensamientos propios y estímulos externos. Episodios de ansiedad sin una causa clara dentro del entorno inmediato. En algunos casos documentados, se han presentado alucinaciones auditivas o visuales. Voces, sombras o movimientos percibidos en zonas donde no haya actividad real. Estas experiencias no son frecuentes en todos los individuos, pero han sido registradas en distintos estudios sobre personal en aislamiento polar. Otro aspecto importante es la dinámica social dentro de la base. Al tratarse de grupos pequeños, cualquier conflicto interpersonal se amplifica. No hay posibilidad de distanciarse físicamente de otras personas, lo que puede generar tensiones acumulativas. Se han reportado situaciones donde desacuerdos menores escalan con el tiempo, afectando la convivencia general del equipo. En algunos casos, miembros han tenido que ser separados del resto o asignados a tareas en solitario para reducir el contacto directo. El término informal Winter Over Syndrome se utiliza para describir este conjunto de efectos. No es un diagnóstico clínico oficial, pero sí una forma de agrupar los síntomas asociados al aislamiento prolongado en ambientes extremos. Algunas bases han implementado medidas para mitigar estos efectos. Iluminación artificial que imita ciclos de día y noche. Rutinas estrictas de trabajo y descanso. Actividades recreativas organizadas para mantener la interacción social controlada. Evaluaciones psicológicas antes y durante la estancia. A pesar de estas medidas, los efectos del aislamiento no se eliminan completamente. Cada individuo responde de manera distinta y no siempre es posible predecir quién desarrollará síntomas más severos.
En casos más críticos, cuando una persona presenta un deterioro significativo en su estado mental, las opciones de intervención son limitadas. No siempre hay personal especializado en salud mental disponible, y la evacuación, como en otros aspectos de la vida en la Antártida, puede ser imposible hasta que las condiciones externas lo permitan. Estos episodios no suelen recibir mucha difusión fuera del ámbito científico, pero forman parte de los registros internos y estudios sobre la vida en entornos extremos. El aislamiento en la Antártida no implica únicamente enfrentarse al frío o a las condiciones físicas del entorno, sino también a una presión psicológica constante, sostenida durante meses. En un lugar donde no existe una salida inmediata. La base Vostok es una de las instalaciones científicas más aisladas de la Antártida. Está ubicada en el interior del continente, lejos de la costa y en una de las zonas más frías registradas en la Tierra. Durante el invierno, el entorno se vuelve completamente inaccesible, temperaturas extremadamente bajas, tormentas constantes y ausencia total de vuelos durante meses. En abril de 1982, cuando el equipo de la base ya se encontraba en pleno periodo de aislamiento invernal, ocurrió un incendio dentro de las instalaciones principales. El fuego se originó en una zona crítica de la base, donde se encontraban los sistemas que suministraban energía. Las causas exactas del inicio del incendio no quedaron completamente claras en ese momento, pero el impacto fue inmediato. Las llamas se extendieron con rapidez en un entorno donde los materiales y la infraestructura no estaban preparados para contener un evento de ese tipo bajo esas condiciones. El incendio destruyó gran parte de la instalación principal, incluyendo el generador eléctrico. Esto dejó a los ocupantes sin una fuente estable de energía en uno de los lugares más hostiles del planeta. La pérdida del generador implicaba varias consecuencias directas. La calefacción quedó comprometida en un entorno donde las temperaturas podían descender por debajo de los -60 grados. La iluminación artificial pasó a ser limitada o inexistente en muchas áreas. Los sistemas de comunicación quedaron reducidos o intermitentes. El equipamiento científico quedó en gran parte inutilizado. En ese momento, no existía posibilidad de evacuación. Las condiciones externas hacían imposible cualquier intento de rescate inmediato. El equipo presente en la base tuvo que reorganizarse para sobrevivir utilizando los recursos disponibles. Se establecieron zonas habitables en las partes menos afectadas por el incendio. El espacio se redujo considerablemente, obligando a concentrar a todo el personal en áreas más pequeñas de lo habitual. Para mantener una temperatura mínima, comenzaron a utilizar métodos improvisados. Entre ellos, la quema controlada de materiales disponibles dentro de la base. Esto incluía madera, piezas de mobiliario y cualquier elemento que pudiera generar calor sin provocar un nuevo incendio. La gestión del combustible se volvió crítica. Cada recurso debía administrarse con cuidado para prolongar su uso durante el mayor tiempo posible, ya que no existía reposición externa. La alimentación también tuvo que reorganizarse. Aunque la base contaba con reservas, las condiciones cambiaron la forma en que se distribuían los suministros. Se establecieron raciones controladas para asegurar la supervivencia del grupo durante todo el periodo de aislamiento. El equipo permaneció en estas condiciones durante meses. Sin electricidad constante, con calefacción limitada y en un entorno donde salir al exterior implicaba un riesgo inmediato para la vida, la rutina diaria se redujo a tareas básicas de mantenimiento, conservación de recursos y supervivencia. El desgaste físico y mental fue progresivo. Las jornadas se desarrollaban en espacios reducidos, con poca iluminación y bajo una presión constante relacionada con la falta de seguridad estructural y energética. Las comunicaciones con el exterior, cuando eran posibles, se realizaban de forma limitada. La base no contaba con medios suficientes para mantener un contacto continuo y cualquier apoyo externo debía esperar hasta el final del invierno. Cuando finalmente las condiciones climáticas permitieron el acceso, se realizaron operaciones para asistir a la base y evaluar los daños. Para ese momento,
el equipo había logrado mantenerse con vida durante todo el periodo de aislamiento posterior al incendio. El incidente quedó registrado como uno de los eventos más críticos ocurridos en una base antártica durante el invierno. La combinación de aislamiento total, pérdida de infraestructura esencial y condiciones ambientales extremas definió el desarrollo de lo ocurrido durante esos meses. No se estableció una reconstrucción completamente detallada de cada momento dentro de la base durante el incendio y las semanas posteriores, en parte debido a la falta de registros continuos en medio de la emergencia y a las limitaciones de comunicación durante el evento. Debajo de la superficie de la Antártida, oculto bajo aproximadamente 4 kilómetros de hielo sólido, se encuentra el lago Vostok. No es un lago común, está completamente sellado del exterior desde hace millones de años, aislado de la atmósfera, la luz solar y cualquier contacto directo con el resto del planeta. Su existencia fue confirmada a finales del siglo XX mediante estudios sísmicos y de radar. Desde entonces, se convirtió en uno de los objetivos científicos más complejos y delicados de explorar en la Tierra. El principal problema no era solo llegar hasta él, sino cómo hacerlo sin alterar lo que se encontraba en su interior. Para acceder al lago, los científicos comenzaron a perforar el hielo desde la superficie, utilizando tecnología diseñada para atravesar capas extremadamente densas en condiciones de frío extremo. Este proceso tomó años, avanzando lentamente a través de kilómetros de hielo acumulado durante cientos de miles de años. Durante la perforación, surgieron preocupaciones constantes dentro de la comunidad científica. El lago había permanecido aislado durante un periodo de tiempo tan largo que cualquier forma de vida en su interior, si existía, habría evolucionado bajo condiciones completamente distintas a las del resto del planeta. Esto planteaba varios escenarios posibles. La existencia de microorganismos adaptados a presión extrema, oscuridad total y temperaturas cercanas al punto de congelación. La posibilidad de que estos organismos no tuvieran equivalentes conocidos en la superficie. El riesgo de contaminar el lago con bacterias externas durante la perforación. A medida que la perforación se acercaba al lago, se tomaron medidas para evitar una contaminación directa. Se utilizaron fluidos especiales en el proceso de perforación, diseñados para mantener la presión dentro del pozo y evitar que el agua del lago subiera de forma incontrolada. Sin embargo, el uso de estos fluidos también generó debate. Algunos científicos señalaron que cualquier sustancia introducida desde la superficie podía alterar el ecosistema sellado del lago, incluso en cantidades mínimas. En 2012, los investigadores anunciaron que finalmente habían alcanzado el lago. El contacto no fue directo en el sentido tradicional. El agua del lago subió parcialmente por el conducto de perforación debido a la presión interna y luego se congeló al entrar en contacto con las temperaturas más frías del pozo. Ese hielo fue extraído posteriormente para su análisis. Los resultados iniciales indicaron la posible presencia de material biológico. Se detectaron trazas de ADN que sugerían la existencia de microorganismos, aunque los datos no fueron concluyentes en cuanto a su origen exacto. Parte de la comunidad científica consideró que esos rastros podían deberse a contaminación externa durante el proceso de perforación o manipulación de muestras. El análisis del lago se volvió más complejo por la dificultad de obtener muestras limpias. Cada intento de acceso implicaba el riesgo de alterar el entorno original o introducir elementos ajenos. Además, el lago no es un sistema pequeño o simple. Se estima que tiene una extensión comparable a la de un gran lago superficial, con agua líquida mantenida por la presión del hielo y el calor geotérmico desde el interior de la Tierra. Esto significa que no se trata de un entorno estático, sino de un sistema potencialmente activo, aunque completamente aislado. A lo largo de los años, distintos equipos han continuado estudiando el lago Vostok utilizando métodos indirectos, análisis de hielo y modelos científicos. Sin embargo, el acceso directo y sostenido sigue siendo limitado debido a las implicaciones técnicas y ambientales. El lago permanece como uno de los entornos menos explorados del planeta.
A pesar de décadas de estudio, no existe una descripción completa de lo que contiene ni de cómo funciona su ecosistema en detalle. Las investigaciones continúan bajo estrictos protocolos, con un enfoque centrado en evitar cualquier alteración irreversible de un sistema que ha permanecido cerrado durante millones de años. A comienzos del siglo XX, la Antártida era prácticamente un territorio desconocido. Las primeras expediciones no solo tenían objetivos científicos, sino también geográficos: explorar, mapear y alcanzar puntos que ningún ser humano había pisado antes. En ese contexto, figuras como Robert Falcon Scott y Ernest Shackleton lideraron misiones que dependían completamente de la resistencia física, la planificación y una logística extremadamente limitada. Las expediciones se realizaban con trineos, provisiones finitas y rutas que, en muchos casos, no estaban completamente definidas. Una vez que los equipos se adentraban en el continente, quedaban expuestos a condiciones impredecibles, tormentas repentinas, temperaturas extremas y un terreno que podía cambiar en cuestión de horas. Uno de los elementos más críticos era la orientación. Sin puntos de referencia claros y con el paisaje cubierto de hielo y nieve, era fácil desviarse de la ruta original. Las tormentas podían borrar huellas en minutos, eliminando cualquier rastro del camino recorrido. En la expedición Terra Nova 1910-1913, liderada por Robert Falcon Scott, el grupo principal logró alcanzar el Polo Sur, pero en el trayecto de regreso la situación cambió de forma progresiva. Las condiciones climáticas empeoraron, las reservas comenzaron a escasear y el desgaste físico del equipo se hizo evidente. Los diarios encontrados posteriormente describen cómo el avance se volvió cada vez más lento. Las temperaturas descendieron por debajo de lo esperado y el viento constante dificultaba cualquier desplazamiento. El equipo estableció campamentos temporales durante el regreso, pero en un punto dejaron de avanzar. Sus cuerpos fueron encontrados meses después dentro de una tienda, cubiertos por la nieve. El lugar donde quedaron no estaba particularmente lejos de un depósito de suministros, pero las condiciones del entorno hicieron imposible alcanzar ese punto. En otros casos, no hubo recuperación de cuerpos ni reconstrucción completa de lo ocurrido. Durante distintas expediciones menores, algunos miembros de los equipos se separaron del grupo principal, ya fuera por tareas específicas o por accidentes en el terreno. En un entorno como la Antártida, una separación incluso breve puede volverse irreversible. Las condiciones dificultaban cualquier búsqueda. El viento podía alcanzar velocidades que impedían la visibilidad. Las grietas en el hielo, ocultas bajo capas de nieve, representaban un riesgo constante. La temperatura podía causar hipotermia en periodos muy cortos si no se contaba con protección adecuada. En varios registros históricos se mencionan desapariciones donde simplemente no se volvió a ver a una persona después de haberse alejado del grupo. En algunos casos se encontraron objetos, trineos abandonados, equipo parcialmente enterrado o huellas que se perdían en la nieve. Estos elementos permitían reconstruir parcialmente los hechos, pero no ofrecían una explicación completa de lo ocurrido en los momentos finales. También se han documentado campamentos hallados años después, donde quedaban restos de provisiones, estructuras improvisadas o herramientas, pero sin presencia humana. Estos lugares reflejan intentos de supervivencia en condiciones extremas, sin que exista un registro detallado de cómo terminó la situación. La Antártida tiene una característica que influye directamente en estos casos: la capacidad de borrar evidencia. El movimiento constante del hielo, las nevadas y el viento modifican el terreno de forma continua, cubriendo o desplazando cualquier rastro. Esto hace que muchas desapariciones no puedan investigarse con los métodos tradicionales. Incluso cuando se encuentra algún indicio, el paso del tiempo y las condiciones del entorno limitan la posibilidad de reconstruir los hechos con precisión. Las expediciones modernas cuentan con tecnología avanzada, comunicación satelital y protocolos de seguridad más estrictos. Sin embargo, en las primeras exploraciones, cada error tenía consecuencias inmediatas y, en muchos casos, irreversibles.
Los registros históricos de estas expediciones conservan fragmentos de lo ocurrido, diarios, mapas, objetos recuperados. Aún así, hay situaciones donde la información se interrumpe sin una explicación completa, dejando únicamente evidencia parcial de eventos que ocurrieron en uno de los entornos más extremos del planeta.